Buenas noches a todos los participantes en este curso PAP. Desde OCIDE Consultores les saluda el capitán José Jaramillo. En la reunión anterior les comenté sobre la importancia de tener conocimiento del protocolo PAP, conforme a lo recomendado por las entidades internacionales de la salud, tales como la OMS, la OPS y aquí en Perú el MINSA, por supuesto, ¿no? Mediante resolución ministerial justamente aprobando el referido protocolo. A los participantes de los diferentes países, favor no olvidar ver, averiguar, investigar sus propios protocolos. Como es de conocimiento, cada nación tiene su propia realidad y justamente ceñido pues, a lo recomendado por las entidades en mención. Dicho esto, hablaré de la seguridad de quienes realizan la asistencia PAP. Para este caso, tales como personal de primera respuesta, llámese socorristas, rescatistas, bomberos, etc. Y toda persona que tenga conocimiento, tenga práctica, esté preparada justamente para este tipo de intervención a las personas afectadas en las diferentes crisis que pudieran darse. Y justamente tomando en cuenta el protocolo, ¿no? Siempre tomando en cuenta el protocolo. Hablando en temas de seguridad, ¿cómo tomo mis medidas de seguridad? Yo para este caso, yo soy socorrista, rescatista, entonces tengo que tener conocimiento también de tener mis propias formas de seguridad ante diferentes situaciones. Sabemos los tipos de crisis que hay, tales como son, tenemos las crisis sociales, por ejemplo, que ya sabemos que son con respecto a lo que es marchas, protestas, donde congrega cantidad de gente. Inclusive también podríamos tomar socialmente los estadios o los eventos deportivos. Justamente hay gente que de repente, fanáticos que se descontrolan y muchas veces crean o necesitan también de una ayuda PAP, de una asistencia PAP. Tenemos también los otros que son los desastres naturales. Ya hemos mencionado también, ¿no? Movimientos telúricos, huaicos y otras más desembocaduras de desbordes de ríos que ocasiona justamente que la comunidad se vea afectada. También las sanitarias. Y hablando de sanitarias, justamente, ¿no? Para estos tiempos de pandemia, estos tiempos en la que nos vemos afectados durante el encierro y que también nos ha creado este tipo de crisis, dado por el claustro donde hemos estado la mayoría, ¿no? Medidas de seguridad, nuevamente. ¿Cómo me aseguro yo ante
la persona que vamos a asistir. No sabemos en qué condiciones está, no solamente hablando psicológicamente. ¿Qué sucedería si la persona también pudiera tener un mal que es contagioso? Entonces, para ello nosotros tenemos que tomar un distanciamiento permisible que nos permita abordar a la persona, por supuesto, ¿no? Ya dado que esa es nuestra labor. Contar con EPP. Hay EPP para diferentes casos. Para este caso exclusivo de asistencia sanitaria, podemos contar con guantes de látex, una mascarilla y el distanciamiento, como ya comenté, ¿no? Entonces, ahora imaginemos si es una persona también que está herida en un accidente, por ejemplo. También tenemos que tomar en cuenta el sangrado que pueda tener la persona accidentada y no sabemos qué mal tiene, ¿no? Pero igual tenemos que asistir porque para ello estamos. Pero sí tomar nuestras medidas de protección, de seguridad. Esto nos va a permitir también, además de cuidarnos ante estas situaciones, nos va a permitir también atender mayor cantidad de personas según se dé el caso. Por ejemplo, en las crisis sociales, como ya mencioné hace un momento, imaginemos una marcha. He tenido la oportunidad de estar en algunas marchas y el EPP, como ya todos sabemos, aquí precisamente entre los participantes hay varios que son socorristas, son rescatistas, según he podido ver. Entonces es importante también para este caso, ¿no? El EPP, llámese cascos, guantes, coderas, rodilleras y así sucesivamente los diferentes elementos que nos permitan asistir ante una eventualidad como esta. Dado que lo nuestro, como primera respuesta, es una asistencia inmediata, rápida y momentánea, mientras llega la ayuda ya profesional, según sea el caso, ¿no? Pero lo que nos aborda es la asistencia PAP. Y así sucesivamente para cada uno de los casos. Hay un sinnúmero de situaciones que se dan, ¿no? Hoy en día vivimos en una situación tan álgida, tan de temer, tantos asaltos, robos, inclusive hasta secuestros. Entonces, ¿cómo queda la persona? Y allí ya le vamos a ir dando los ABC para la asistencia en este tipo de situaciones. He tenido la oportunidad también, por ejemplo, otra forma de cuidarnos. Mientras más tengamos cuidado, más oportunidad de asistir a mayor cantidad de gente, que es lo que hacemos, personal de primera respuesta. Tuve la oportunidad de estar en un simulacro aquí en Perú, para los que conocen, el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. En dicho simulacro, por ejemplo, me tocó estar en el tercer piso en la unidad donde están los niños graves, UCINEO. Dentro de ello, como es usual, una evaluación del lugar que siempre tenemos que hacer nosotros, una evaluación de riesgos y con qué contamos también, según sea el caso, cuántas personas hay allí. Entonces,
si hubiera un movimiento telúrico, imagínense cuántas personas se pudieran poner nerviosas, otras sufren desmayos, pero para el caso del personal sanitario, se dijo, una de ellas preguntó qué se haría con los pacientes. Entonces, necesariamente tendrían que bajar con los pacientes que pudieran transportarse, trasladarse. Y hay algunos que no. Pero esos que no pueden, habría que ponerlos en un lugar donde se encuentren a buen recaudo. Como todos sabemos, por ejemplo, donde hay columnas, hay vigas, que son los lugares de mayor resistencia. Entonces, asegurando bien al paciente, y tendría que bajar, en este caso la enfermera. ¿Por qué no debería quedarse? Porque esa enfermera puede atender a un sinnúmero de heridos. Quedándose allí, solamente tendría el cuidado de una sola persona, que lógicamente está a buen recaudo si está en el lugar correcto donde pudiera ponérsele, ¿no? Entonces, mal haría esta enfermera en quedarse allí y necesitándose en los lugares de emergencia ante la cantidad de heridos que pudiera haber. Y para eso sucede lo mismo con nosotros, con todos nosotros, en el caso del cuidado que debemos tener también. Otro de los tipos de cuidados también es la forma como podemos asistir o debemos asistir a determinadas personas con el hecho de no tener tampoco problemas legales. En ese sentido es que hablo siempre tener conocimiento del protocolo. Si bien es cierto, no nos encontramos muchas veces en algunos escenarios que no son conocidos. Muchas veces pasa eso. Nosotros podemos suponer, vamos a tal lugar y nos encontramos con otra realidad. Pero siempre teniendo como primer punto o como punto de partida el protocolo. Eso nos va a permitir que tengamos una forma de protección legal en todo caso, ¿no? Lamentablemente han habido quienes han tenido o se han visto involucrados involuntariamente en situaciones legales, precisamente de repente se salieron del protocolo, de repente no cumplieron como correspondía. Para eso están las guías que recomiendan las organizaciones internacionales. Y para este caso el MINSA, como también ya lo mencioné. Y como los participantes que son de otros países deben averiguar, tienen que saber para también saber cómo abordar y de qué manera protegerse. Son diferentes formas de seguridad que tenemos que tener nosotros mismos como primera respuesta en la asistencia PAP. No olviden, tenemos un aula virtual, hay una biblioteca virtual donde pueden encontrar allí todos los datos que pudieran necesitar. Y las preguntas, las inquietudes, las dudas que pudieran tener, también pueden allí hacer saber sus inquietudes, que del mismo modo se les va a hacer llegar la respuesta a ello. Además de, en las mismas clases, también vamos a abordar los temas y también resolver las preguntas. Y ya iremos también realizando prácticas. En la clase anterior justamente había recomendado
que se practique inicialmente con la familia, ¿no? Es importante la práctica porque eso nos permite ir mejorando, ir corrigiendo algunas formas. Eso también nos permite ir tomando cuenta o el sentido de cómo es la asistencia que debemos dar a una persona determinada, ya sea por su sexo, ya sea por la edad, ya sea por la condición, porque no es lo mismo asistir a un niño, una persona adulta o a una persona de tercera edad. Ya les iremos dando el ABC de justamente todo ello. Así que no olvidar los que les recomiendo y espero sus inquietudes. Gracias.